Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva exploración de Úrsula Pfeiffer POV, Úrsula Pfeiffer Point of View, punto de vista. Y bueno, esta exploración la titulamos Crisis educativa, la importancia del pensamiento crítico y la innovación, especialmente digamos que alineados a lo que es la educación superior o la educación universitaria. Y para explorar este tema, se une a la conversación la catedrática y decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte, Delicia Young, para analizar con nosotros la situación de la educación universitaria y el papel del pensamiento crítico y la innovación en la formación académica. Bienvenida, Delicia, a este espacio. Gracias por la invitación, Úrsula. Aquí estamos para hablar del tema que es tan importante, la educación, y si tienes alguna duda también puedes resolver. Quisiera comenzar por dar un poco de contexto a lo que llamamos posicionamiento, tu posicionamiento, que es básicamente desde qué perspectiva nos vas a hablar, desde qué perspectiva nos vas a compartir tu experiencia. Cuéntanos un poco acerca de no solamente tu rol, sino yo diría más allá de eso, cómo categorizas o cómo caracterizas a la Universidad Privada del Norte, que es peruana, ¿no? En el Perú. ¿Cómo la caracterizo? La caracterizo como una universidad que busca la transformación de la vida de sus estudiantes, ¿no? O sea, no solamente impartimos las carreras para que puedas tener habilidades técnicas y laborales, sino una cosa que nos importa mucho es la parte humanística, ¿no? La parte del ser humano. Las universidades, o en este caso las sedes de la universidad, están en puntos donde tenemos bastante población, en Lima y en provincia, ¿no? Entonces, vamos justamente a esa masividad de población que requiere y que necesita oportunidades para transformar su vida. ¿Y cómo describirías, a grosso modo, y te pregunto esto quizás porque conociendo a la sociedad peruana y diría que en varios países de Latinoamérica y en varios países, punto, incluido aquí en Estados Unidos, hay universidades de élite y universidades que son un poco más asequibles. ¿Dónde ubicarías tú dentro de ese rango a la universidad donde trabajas? Nosotros no somos de élite, somos una universidad para gente que de repente no tiene las facilidades económicas de poder estar en una universidad de mucho prestigio, sobre todo económico, porque el prestigio también puede ser académico. Estamos tratando, buscamos ese prestigio académico, recién estamos cumpliendo 30 años, justamente este año, y básicamente yo acepté el trabajo en la universidad porque podía impactar a una mayor cantidad de población, ¿no? Yo no soy educadora de formación, yo estudié otra carrera, comunicaciones, y mi transcurso de vida fue variando la educación justamente porque quería hacer algo por este país, ¿no? Y la única manera en la que uno entiende luego, cuando ya es profesional, que puede impactar, es en el tema educativo. O una de las áreas más importantes, ¿no? Definitivamente. Cambiar un poco la mentalidad, por ahí comienza la cosa, ¿no? Y cuando uno quiere hacer un cambio social. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿cuál dirías que es el rol de las universidades precisamente en la sociedad? Si estamos hablando de que la educación es clave a la hora de construir un país diferente o una sociedad diferente, entonces, ¿cuál dirías tú que es la mayor responsabilidad desde tu perspectiva de las instituciones universitarias con respecto a sus alumnos, precisamente en ese ámbito? Bueno, particularmente en el país, en el Perú, creo que el principal rol de la universidad es crear un puente hacia la empleabilidad, ¿no? Lo que sucede cuando salen los estudiantes del colegio, ¿no? Están un poco perdidos en temas de competencias laborales en muchos de los colegios.
Y este puente que nosotros formamos es para que realmente ellos puedan tener las oportunidades y las herramientas para poder competir en un entorno laboral. Porque justamente hablando con colegas que trabajan en educación primaria, educación básica regular, el tema ahí es que se forman las competencias para el ser humano, no para una carrera, ¿no? Para que tú tengas habilidades comunicativas, para que tú tengas las habilidades blandas básicas y precisas, y no se ve temas de competencia a nivel laboral. ¿Por qué? Porque recién estamos formando al ser humano, ¿no es cierto? Socializándolo en realidad, eso lo estamos socializando dentro del contexto de nuestra Para que sociedad. pueda ser un ser humano, Exacto. ¿no? Para que pueda... Para que sea yo diría más, no sé si ser humano, pero en realidad para que sea un ente social dentro de la sociedad a la cual pertenece, ¿no? Porque obviamente eso va a variar y pueden haber incluso seres humanos que no han sido socializados y siguen siendo seres humanos, pero sí para enseñarles las reglas básicas de la sociedad, por supuesto. Claro, cómo poder comportarse en comunidad, ¿no? El tema de la empatía, el tema de la inteligencia social es súper importante en el tema de la básica regular. Entonces, ¿qué sucede? Luego, a este ser humano que formamos socialmente, lo queremos insertar a una parte laboral y no se puede hacer de una manera inmediata. Entonces, las universidades son ese puente que van a ayudar y encaminar y darle todas las herramientas necesarias a este ser humano socializado para que pueda ser un ser humano socializado empleable, Claro. ¿no? Entonces, pero una de las cosas que está migrando mucho en el tema de educación es que antes el tema de las carreras, el tema de las facultades, de las profesiones, estaban muy valoradas en el tema técnico, ¿no? Ahora, no solamente formamos a profesionales que sepan hacer las cosas, sino a profesionales que sepan comportarse dentro de un entorno laboral, dentro de una sociedad laboral, ¿no? ¿Cómo es que yo me siento, mi frustración cuando un trabajo no me sale? Cuando de repente otra persona no valora lo que yo he trabajado. O sea, no solamente la universidad es para cuestiones técnicas, sino ahora se están formando también ciudadanos que puedan realmente impactar a la sociedad, que puedan ser agentes de cambio. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos muy en claro. O sea, un país no se va a desarrollar si nosotros solo creamos moldes, ¿no? Si nosotros solamente hacemos que vayan por un solo camino. Justamente la formación universitaria y académica hace que esta persona, este estudiante que está ingresando dentro de la universidad, tenga todas estas herramientas técnicas, por supuesto, pero también pueda, como tú lo has dicho y como es parte de la conversación, pueda generar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico y el desarrollo de las sociedades van de la mano. No tenemos una sociedad sin este pensamiento. No podemos hacer un cambio social, no podemos desarrollarnos como país si no tenemos a personas que tengan claramente el desarrollo de este pensamiento crítico. Sí. Y yo a eso le agregaría la parte de resolución de problemas. ¿No? Sí, y discúlpame que voy sonriendo porque conforme vas hablando, ya tengo 3 preguntas que van surgiendo lo que vas diciendo. Comienzo por lo último que has dicho, que es efectivamente, o sea, ¿es importantísimo el pensamiento crítico? Sí. Personalmente creo que está en riesgo de extinción en muchos casos. Creo que desafortunadamente herramientas como las redes sociales ante una sociedad que nos abruma, una sociedad que nos angustia, un mercado laboral que en muchos casos no termina de absorbernos, etcétera, 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 están sirviendo más bien para entumecer nuestros cerebros y acallar el pensamiento crítico. Y además de eso, no se está formando muchas veces en el individuo ese cuestionamiento, porque ¿qué es el pensamiento crítico sino un cuestionamiento no necesariamente reactivo, sino un cuestionamiento más bien donde se tome distintos puntos de vista en consideración.
Pero ese pensamiento crítico, sin la posibilidad o sin la posibilidad en realidad de acción, porque hay limitantes sociales que no podemos evadir, muchas veces lleva a la frustración. Entonces es interesante que digas eso porque, por ejemplo, ¿qué tanto espacio o qué tanto espacio para la acción van a tener aquellos alumnos egresados? Ya no está en manos de la universidad. En todo, o sea, eso ya está fuera de control. Eso ya es una cuestión social de qué tantos espacios se abre dentro de la sociedad a la cual pertenece ese ya egresado, ¿no? Ese alumno egresado. Entonces ahí se complica un poco la cosa. ¿Qué conversaciones, si alguna, tienen alrededor de esa posibilidad? De que efectivamente se formen profesionales con pensamiento crítico que quieren ser agentes de cambio y lo que encuentran a veces son estructuras sociales muy rígidas donde además no se les da esa apertura, ese espacio para poder actuar. Bueno, te diré que nosotros no es que nos deliguemos completamente de los egresados, ¿no? Son parte además de nuestros grupos de interés, o sea, cuando uno está formando a profesionales, no solamente los forma a partir de lo que tú crees que deban de ser un profesional, sino haces muchas entrevistas, haces muchas encuestas a personas que tengan que, o sea, que sean actores de ese proceso. Y parte de ese proceso son los egresados. O sea, nosotros tenemos reuniones con ellos y les preguntamos justamente cuál es su sentir, o sea, qué es lo que sienten que le ha faltado conocer un poco más dentro de la universidad. Porque lo que nosotros hacemos es una constante mejora, porque sabemos además una de las cosas que ha traído todo este tema de la IA y todo el tema de las innovaciones tecnológicas, es el hecho de que antes nos podíamos dar el lujo de pensarlo, ok, esto de repente va a cambiar de acá 5 años, de acá 3 años. Y cuando dices IA, solamente aquí una acotación muy rápida, obviamente inteligencia artificial, para aquellos que no la captaron rápidamente. Okay, no, total, que es una realidad hoy. O sea, está acelerándose su inmersión dentro de nuestro quehacer diario, en realidad. Claro, y lo que sucede con esto es que eso ayuda a la creación de otras nuevas tecnologías. Y sabemos que la tecnología lo que hace es cambiar nuestro contexto. Entonces, la educación no es un contexto que esté fuera de todo esto. O sea, la educación está cambiando y cambia cada rato, todo el tiempo. Nosotros las personas que estamos dentro del área académica, estamos en constante foros. Yo ahorita hace una semana he estado, para que más o menos lo tengas en cuenta, en un congreso latinoamericano de educación, porque es importante ver otras realidades que están cambiando constantemente. Me paro metiendo millones de cursos, revisando, ahorita estoy con el doctorado de educación, o sea, es importante que las personas que queremos hacer un cambio en cualquier área de nuestro país tengamos esta constante actualización. Si no estamos en una constante actualización, no vamos a poder resolver absolutamente nada. Sí. Porque hoy día te puedo dar una solución acerca de un impacto educacional dentro de la malla curricular. Que ya no se aplica más adelante. Claro, lo que pasa es que la actualización, si termina siendo una carrera por ponerse al día, se convierte en un problema, ¿no? Porque nunca te puedes poner al día en una época donde, o sea, el desarrollo tecnológico siempre es exponencial. No va a un ritmo estable, sino conforme hay más innovaciones tecnológicas, se acelera aún más la innovación, con lo cual, si uno trata de ponerse al día, siempre va a estar atrasado. Y eso es parte de la educación, somos visionarios, tenemos que ir más allá. Es parte de la educación. Sí te tengo que ser sincera, sí noto que hay un rezago en muchas áreas de educación en Latinoamérica. Y es por una simple cuestión de hegemonía económica, en realidad. O sea, el centro hegemónico de la economía no está en Latinoamérica. Eso quiere decir que los recursos y los intereses que manejan o que desvían esos recursos hacia la innovación tecnológica no están bajo decisión de Latinoamérica.
Latinoamérica de alguna manera está supeditada a dónde escoge Estados Unidos, Europa, China, yo diría en menor escala Rusia e India, dónde escogen distribuir los recursos y hacia dónde va a ir la tecnología del futuro. Entonces está supeditado a las decisiones de otro y eso obviamente impacta en muchas áreas de los distintos países, pero sobre todo en el área de la educación, porque estás constantemente tratando de, ¿no? Tratando de alcanzar, tratando de llegar. Y ese es uno de los retos, creo yo, dentro de nuestro sistema actual. O sea, si Latinoamérica verdaderamente de algún modo quisiera manejar un poco más su futuro, tendría que sacrificar posiblemente una generación o dos y decir, vamos a enfocarnos solamente a una tecnología que sea coherente con quienes somos. Es un sacrificio grande. Entonces, y además no se sabe, pues, si tendría que ser más tiempo, etcétera, ¿no? En fin, y es una decisión bastante valiente, además, porque estaría saliéndote de un sistema mundial que no es tan sencillo. Pero regresando un poco a lo que tú hablabas de los puentes y llegando un poco a lo que contabas acerca de esta convención latinoamericana de la cual has participado. Uno de los retos que tiene Latinoamérica, especialmente cuando hablamos de educación y del hecho de formar a seres humanos que van a entrar al mercado laboral, es que en la mayoría de países de Latinoamérica, y la mayoría de cifras además que encontré son de 2020, es decir, pre-pandemia, con lo cual ha habido un cambio obviamente en el mercado laboral muy fuerte a raíz de la pandemia, donde países como Chile y Costa Rica básicamente tienen entre 25 y 36% de empleo informal. Es decir, de cada 4 individuos en Chile, en Costa Rica, uno está dentro del mercado informal. Los otros 3 encuentran empleo dentro del mercado formal, encuentran empleo formal, con todo lo que eso conlleva como beneficios, derechos laborales, etcétera. Si vemos a países como Argentina, Colombia, Ecuador y México, ahí estamos entre un 46 y 58%. Ahora, si vemos a países como Perú, que es el caso donde está tu universidad, países como que está a la par con países como Bolivia, Guatemala, Honduras, estamos hablando entre un 70 hasta 85%, y las cifras varían, nuevamente porque todas estas cifras son pre-pandemia, pero hay estudios más recientes, y esto es del Banco Mundial, pero hay estudios más recientes que además dicen, por ejemplo, que en Perú se ha llegado a un 85% de economía informal, donde el empleo también es informal, no hay derechos, muchos no hay derechos laborales, y muchos tienen que dedicarse en realidad a hacer lo que se llama freelance, a tratar de buscársela, ¿no? Ser emprendedores, que es una palabra que lo único que quiere decir en realidad es que no han sido absorbidos por el mercado laboral. Y estamos hablando que en ese caso de cada 4 individuos, 3 no van a ser absorbidos. Y más allá de eso, en un país tan clasista como el Perú y como la mayoría de Latinoamérica, no es que ni siquiera esa competencia por esos 3 cupos sea horizontal, sino que hay ciertas universidades que por distinto motivo, renombre, etcétera, ya le dan solamente por marca cierta ventaja a la hora de la competencia. Entonces, cuando hablas de la importancia de ayudar a, en este caso, tus alumnos, ¿no? Que puedan insertarse dentro del mercado laboral, mi pregunta es si también los preparas para el hecho de que no logren insertarse dentro del mercado formal. Justamente el año pasado el INEGI hizo una encuesta con respecto a eso, y es ahorita estamos en un 70% de trabajadores en el sector informal. Y definitivamente es una de las grandes posibilidades cuando uno está teniendo una profesión, ¿no?
Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer, yo estoy de decana recién este año, pero lo que estamos tratando de hacer es mayores convenios y darles la oportunidad laboral también dentro de la universidad, ¿no? Porque sabemos que es una realidad que es evidente, o sea, no la podemos tapar con un dedo, ¿no? No se puede tapar. Y ese desajuste entre la formación que nosotros estamos produciendo de manera académica o en general las universidades y las demandas del mercado sí es algo que también ha mapeado la UNESCO el año pasado, ¿no? Sobre esta desconexión que existe entre la universidad y el mercado laboral. Sí. Y es por eso que de alguna manera estamos tratando de hacer proyectos que incluyan más a la sociedad empleable, ¿no? Para que puedan haber estas conexiones antes de que los chicos salgan de la universidad. También estamos pensando, o sea, lo ideal es que muchos de los chicos piensan en voy a trabajar en el Perú. Y la pandemia nos ha demostrado que hay un campo impresionante para trabajar. Bueno, yo Remoto. ya lo sabía desde antes, ¿no? Pero la pandemia nos ha dado una cachetada diciéndonos, oye, tú puedes trabajar desde el Perú sin ningún problema en otro país. Es también darles todas esas herramientas de plataformas internacionales donde ellos pueden buscar trabajo y donde pueden encontrar un trabajo sin moverse del país. Sí. Darles oportunidades también de intercambio estudiantil para que vean otras realidades, porque usualmente cuando uno se concentra solo en una realidad, vas a trabajar, vas a tener menos herramientas que si conoces otras realidades. Y eso te ayuda también al pensamiento crítico, ¿no? Y sobre todo, hablando de algo práctico, yo diría que a la negociación. Porque si bien ahora el trabajo remoto le ha abierto las puertas a trabajadores y que obviamente eso crea distintas crisis sociales en otros países, donde ven que más bien los trabajos se exportan de alguna manera, donde, entre comillas, la mano de obra es más barata, también es cierto que es importante, creo yo, que no importa dónde esté en el mundo, el trabajador esté consciente de al menos de cuál es el rango de precios que se pagan dentro del mercado, un mercado mundial. Porque obviamente también se presta a abusos. Claro. Entonces, es un tema complicado en realidad. ¿Qué crees tú o cuál crees tú que sería alguna de las acciones, más allá de crear este network con posibles empleadores, alguna de las acciones que crees tú que deberían tomar las universidades a la hora de empoderar a egresados que, dadas las estadísticas y las probabilidades, puede que se inserten o no, y lo más probable es que no, dentro del mercado laboral formal? Nosotros trabajamos un montón del tema del autoempleo, ¿no? O sea, y también por ser la Facultad de Comunicaciones, sabemos Sí, que esa es una probabilidad bastante alta. O sea, es claro. más, tú puedes tener tu trabajo formal y tener freelance de otros trabajos porque de repente los primeros trabajos no te soportan la capacidad económica que necesitas, o en todo caso, como yo, que me encantaba trabajar en varios sitios a la vez, te vuelves un poco workaholic y quieres además experimentar mercados diferentes, ¿no? Esa es una de las cosas que siempre les enseñamos a los chicos. O porque simplemente no hay suficientes pues, cadenas de contenido mediático, etcétera, ¿no? Además, hay una cosa, Úrsula. Por supuesto que el chico va a querer trabajar en una televisora grande, que va a querer trabajar en una radioemisora importante, en una empresa de súper prestigio. Pero nosotros nos estamos olvidando de todas esas empresas locales que hay en todos nuestros distritos y que necesitan esos trabajos, que es lo que usualmente, perdón, la alarma, que necesitan de estos chicos que están estudiando comunicaciones. Claro. Dentro de la Hay otras universidad, opciones, que se puede ser creativo a la hora, regresando un poco al pensamiento crítico, se puede ser creativo a la hora de ver cuáles son las opciones, que no siempre tiene que ser la opción tradicional, ¿no? Que hay
otras alternativas. Además, también la opción tradicional, la televisión, como nosotras la estudiamos, ya no existe. O sea, los medios también están en una evolución bastante importante, ¿no? Existen, pero son multiplataformas, ¿no? O sea, el Sí, pero pensamiento es un poco, el acercamiento es un poco diferente. hay varias cosas que están cambiando dentro de la carrera de comunicación, ¿no? O sea, nosotros hace unos años atrás que íbamos a voltear a ver algo de marketing digital. Ahora es una necesidad que tienen que tener todas las carreras de comunicación. En todas tenemos algo básico de marketing digital, algo básico de e-commerce. O sea, y una de las cosas que también es súper importante, porque lo estamos viendo, o sea, comparativamente tenemos que estar a nivel de otras universidades. Y lo mínimo que le podemos dar al estudiante es un desarrollo fuerte de las competencias digitales. Porque eso es lo que está abriendo una brecha mucho más grande entre las universidades, entre los estudiantes. Claro, lo que ahí es interesante, porque precisamente te diría que eso ya lleva como 2 décadas en Estados Unidos, o sea, y ahí es donde ves esos vacíos, ¿no? Y hablando de tecnología, y lo mencionaste ligeramente, por ejemplo, está el tema de inteligencia artificial. Hoy por hoy, uno puede entrar incluso a plataformas de streaming como esta, aunque esta no lo provee del todo, y escoger el idioma en el cual, por ejemplo, tú quieres que simplemente te editen ya extractos de un video largo. Lo único que tienes que hacer es escribir cuántos extractos quieres, en qué quieres que se enfoque, saber dar las instrucciones adecuadas precisamente a programas de inteligencia artificial, y la edición, que antes era una profesión, hablando de comunicaciones, una profesión que requería de alguien con conocimiento técnico, ahora la puede efectuar un productor sin el editor, simplemente con inteligencia artificial, y obviamente se puede adecuar un poco. Ya había acá sobre todo, y la verdad es que por cuestión de costos me parece que también muchas de las cadenas de noticias internacionales la implementaron, en realidad en todo el mundo, ya el rol del editor se fue mermando con el productor editor, ¿no? De ahí se hizo el reportero, productor, editor, es decir, 3 funciones antes que eran separadas en una. Pero ahora con la inteligencia artificial, muchas de las cosas que hacían los seres humanos, por ejemplo, en comunicaciones, incluso el ponerle voz al contenido, falta un paso además para ponerle rostro al contenido Y y está, para editar el contenido, que ya está, pero todavía más o menos, pero ya está. Y editar el contenido, que eso está mucho más perfeccionado, o sea, lo que te da es de mucho mejor calidad, ya está existiendo. ¿Qué conversaciones estás teniendo con tus alumnos, por ejemplo, acerca de ese recorte de roles y hacia dónde podría ir la persona que quiere seguir en un ámbito de creación de contenido? bueno, una de las cosas que tenemos clarísimas es que antes, como tú lo decías, las áreas estaban bien divididas las unas de las otras, ¿no? Ahora esas áreas ya están hasta difusas y a veces ya ni existen. Entonces, hay una serie de paquetes técnicos que el estudiante de periodismo, de audiovisual, de publicidad, de marketing, de corporativo y todas las carreras aledañas de diseño gráfico tienen que tener. Por ejemplo, ahora a un periodista también se le pide saber diseñar. Ahora a un publicista se le pide también saber editar contenido. Editar, no generar, editar contenido. Entonces, ¿qué sucede? Estamos mapeando todos estos recursos que tienen que estar integrados sí o sí dentro de componentes transversales de todas las carreras. O sea, es como saber leer. Todos lo tienen que saber. Todos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Y ahí está la diferenciación, ¿no? De un editor profesional, de un editor que va a utilizar la IA, ¿no? Es el hecho de las herramientas. Hay herramientas que son mucho más profesionales que otras,
porque tú tienes que saber cierta estrategia de edición para poder comprenderlas. Está la básica, que de repente, lo básico usualmente se va a utilizar ¿para qué? Te lo comento porque justamente hemos tenido una reunión con las personas que nos acompañan de Adobe, ¿no? Ujú. O sea, la universidad usa Adobe y los procesos de Adobe además cada vez están más optimizados, ¿no? Sí, Entonces, lo que se está buscando es acortar las brechas de procesos para realmente darle la oportunidad más a la creación, a la estrategia y a la distribución del contenido. mm, Tú te demorabas un montón, te lo digo yo que era editora, me demoraba un montón para hacer una cuestión de animación. claro. Ahora entras a una plataforma, pones un prompt y ya lo tienes. Claro, Pero, pones claro, instrucciones. Sí, creo, coincido contigo en que el rol está cambiando y que va más allá de control de calidad. E interesantemente, me parece que si hablamos de educación, de algún modo se está haciendo mucho más importante tener una base fuerte teórica para entender, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones, cuál es el lenguaje visual, cuál es el lenguaje auditivo y cómo es que tengo que entender los conceptos detrás de qué es lo que quiero comunicar para dejar que una herramienta como la inteligencia artificial me arme el mensaje y yo poder verdaderamente hacer un control de calidad. O sea, creo que por ahí va la cosa. En algún momento la educación se fue más por un lado tecnológico, ¿no? Tenías que aprender las herramientas y usar las herramientas. Ahora que eso se está haciendo prácticamente obsoleto, porque yo estoy segura que en 10 años simplemente vamos a tener que poner instrucciones para hacer ciertas acciones que antes las hacía una herramienta sin inteligencia artificial. Lo importante va a ser tener comunicadores, si es que estamos hablando de comunicaciones, o tener en otros ámbitos profesionales, profesionales que entiendan los principios que sustentan lo que están haciendo. Principios de comunicación, principios de estética, principios que solamente son entendibles de alguna manera por un ser humano, no como réplica, sino porque entienden verdaderamente de dónde proviene ese conocimiento acumulado que tenemos, ¿no? el pensamiento estratégico es súper importante en Sí, este punto, ¿no? sí, Úrsula, permíteme un segundo que voy a poner mi cable porque se me está yendo la batería. claro que sí, claro que sí. Listo, ya está. Sí, Pero, el pensamiento estratégico es estratégicamente importante. pero eso ya está desde hace, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos todos los años también reuniones con un comité que se llama Comité Consultivo, que son personas que están dentro de empresas fuertes del país y también algunas que están afuera, ¿no? Entonces, la pregunta con la que comenzamos siempre es, ¿qué tipo de profesionales van a necesitar de acá a 5 años? No ahorita, no este año 25, Claro. sino de acá a 5 años. Y el pensamiento estratégico, ya hace un año y medio atrás, ya era parte de lo que las empresas están buscando, más que tú sepas una habilidad técnica, y ahora cada vez la va a ser más una inteligencia artificial. Lo que se necesita es saber por qué la estás usando, para qué la vas a usar y en qué momento la vas a usar. O sea, como tú dices, la parte teórica que de repente hace unos años atrás las universidades estaban dejando un poco de lado por el tema de la optimización tecnológica, Sí, claro. ahora se está volviendo el fuerte. ¿Por qué? Porque tú vas a poder hacer, dejar de hacer cosas, ¿no? Y decirle a la computadora, haz esto, haz lo otro, como si fueran los empleados de tu empresa. Y tú te vas a tener que poner a pensar cómo vas a crear una estrategia que sea diferencial, porque si yo lo pongo en un prompt correcto, estrategia para hacer, lo voy a encontrar. Pero ¿qué sucede? Va a ser limitadas, porque hay que entender que ahorita la IA es como una gran base de conocimiento de todo el mundo. Una Pero, base de datos de lo que está dentro de pero lo los discos nuevo, duros del mundo.
O Lo sea, nuevo, lo creativo, es donde nosotros tenemos claro. que poner el sello. Ahí ese va a ser el diferencial. ¿Y qué necesitamos para crear seres más creativos? Necesitamos darles entornos que sean disruptivos. Porque muchas veces el estudiante quiere que le des el proceso ABCD, Ujú. ¿no? Esto va a tener que cambiar. La autogestión de la educación es uno de los componentes que está hablándose mucho en entornos educativos ahora. El estudiante que no sepa manejar bien la autogestión educativa se va a quedar, porque también el papel del docente y el papel de la Exacto. universidad va a cambiar. Sí, O eso, sea, eso no era nos podemos quedar a hacer justamente, lo mismo siempre porque todo está cambiando. Necesitamos no, buscar justo te eh, quería remarcar el papel del docente ahí, porque como especie nosotros tenemos un sistema acumulativo de conocimiento, ¿verdad? Entonces vamos acumulando y vamos construyendo como si fuera un castillo de arena, vamos capa sobre capa y solamente construimos la siguiente capa sobre la anterior. Pocas veces armamos un castillo de arena paralelo por distintos motivos, motivos de recursos, si no hay tiempo, no hay dinero, simplemente vamos por lo seguro, generalmente. Y eso obviamente nos ha llevado a donde estamos ahora y estamos hablando de inteligencia artificial, o sea, ha dado sus frutos. Pero también muchas veces va en contra, creo yo, de lo que debería ser la universidad, que debería ser un espacio de curiosidad, debería ser un espacio también de pensamiento original, un espacio de exploración intelectual sin que necesariamente tengas que estar regresando constantemente a aquellos teóricos que han sido de alguna manera aprobados por nuestro sistema de conocimiento. Ahora, el cuestionamiento obviamente tiene que venir con argumentos. De nada sirve tener un cuestionador rebelde que no sabe argumentar qué es, qué cambio quiere, qué cosa quiere diferente. Pero sí creo que muchas universidades han olvidado dejar abierto ese espacio de cuestionamiento y originalidad, simplemente porque nuestro conocimiento como seres humanos no se ha construido de esa manera. Generalmente los que generan cambios teóricos, cambios fuertes de pensamiento, han muerto posiblemente en la pobreza extrema porque iban contracorriente. No nos gusta muchas veces la originalidad ni lo contracorriente. Nos gusta sentir que ya lo sabemos todo. Entonces, ¿cómo ves tú la apertura ahora que estamos ante un punto de quiebre tecnológico, un quiebre de entendimiento de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que conocemos y hacia dónde vamos? ¿Cómo ves tú esa apertura o no al espacio del cuestionamiento y la curiosidad dentro de las instituciones universitarias? Bueno, yo creo que siempre está abierto, depende mucho. Yo sé que usualmente uno piensa que tiene que ver mucho con la política de la universidad, Mm. pero yo particularmente creo que tiene que ver mucho con la cultura del docente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nuestros estudiantes, te cuento, Úrsula, de primeros ciclos, ya han tenido un contacto con la carrera. Es decir, han trabajado de repente en la empresa, la productora pequeña de sus tíos, o de repente son influencers que están comenzando. O sea, los chicos ya, muchos de ellos tienen las habilidades tecnológicas que usualmente tú piensas que vas a encontrar en la universidad. Entonces, ¿qué están buscando estos chicos? Ya saben, ya tienen conocimiento, quieren ser más profesionales, hacer lo que el campo laboral está dictando, cuáles son las tendencias, pero también necesitan un acompañamiento como si fuéramos asesores. Uh-huh. El docente cada vez más se va a volver un asesor. El estudiante va a venir con un conocimiento y nosotros vamos a poder ensalzar ese conocimiento. ¿A qué me refiero? No existe un nuevo conocimiento, como te digo, si no hay algo disruptivo. No existe. Y la universidad de por sí está creada justamente para buscar
más conocimiento. No O solamente debería, ¿no? claro, o sea, Claro. Porque si la ves la definición. mayoría de tesis, si ves la mayoría de tesis son análisis de teorías que ya han sido aprobadas. No son propuestas de nuevas teorías de cómo entender el mundo. La mayoría. Y ese es un problema. Claro, y esa parte investigativa, que es parte también de la universidad, se Claro. tiene que formar desde que el estudiante está ahí. O sea, el estudiante pregrado comienza el tema de la investigación. Y por supuesto, muchos de nuestros estudiantes rehuyen al tema de investigación. Y lo más irónico es que un comunicador es investigador innato. O sea, nosotros investigamos desde que comenzamos a crear cosas, desde que grabamos algo, por qué lo estamos grabando, cuál es el público objetivo, cuáles son los objetivos educacionales, que son parte de una metodología científica de alguna manera. La observación, claro. Exacto, la observación, Y el la análisis. evaluación, el análisis. El tema ahora de todo lo que son estadística es parte de un comunicador. O sea, yo voy a generar contenidos en redes sociales y me voy a quedar ahí nomás. No, tengo que haber un análisis de cuánta gente está entrando, cuánta gente, cuánto tiempo se está quedando. O sea, la evolución de la educación es bastante, digamos, amplia, pero aquí hay un gran problema, ¿no? Yo escucho mucho el término, vamos a ser innovadores educativos, pero seguimos haciendo lo mismo. ¿Pero qué? Con otros instrumentos, con instrumentos que tienen diferentes nombres, ¿no? Claro. Pero realmente un cambio sustancial de la educación no ha habido hace muchísimos años. Entonces, como tú dices, lo que nosotros tenemos que ir y de repente es regresar un poco a la raíz de lo que significa una academia, la parte académica, ¿no? Ya no volvernos tanto como grandes institutos, porque siento que en la época que tú me dices que estamos todos basados mucho en la tecnología, éramos como grandes institutos. Exacto, claro. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, en nuestro caso, y te lo digo yo como decana de la facultad, yo lo que quiero hacer es poder cambiar las vidas de esos chicos. Que gracias a lo que aprendan, y lo que aprendan no solo de la universidad, sino de ellos mismos dentro de la universidad, puedan hacer un cambio en su vida, ya sea si se quieren quedar en esa carrera, ya sea si se quieren ir del país, ya sea si quieran trabajar en el Estado, ya si quieran trabajar en el sector privado, a donde vayan, que tengan las herramientas para poder competir y que donde estén puedan, como te digo, ser agentes de cambio. O sea, como no, lo único que te voy escuchando y lo que inmediatamente se me viene a la cabeza es que la educación no se da en un vacío. Como tú bien dices, está la universidad, están los alumnos, pero también están los docentes. Y creo que posiblemente, si ya hablamos de una relación más horizontal entre profesor y alumno, creo que deberíamos movernos a una relación más colaborativa. Pero para que haya una relación más colaborativa donde el profesor no se sienta amenazado porque de repente un alumno sabe más de una herramienta que el profesor. Finalmente, una herramienta no trae la innovación. Lo que hace una herramienta es que puede cambiar un proceso, pero la innovación no se basa en la herramienta, la innovación se basa en la perspectiva o cómo se ve el problema. De ahí viene, es de la observación y el análisis de un problema, no de la herramienta que se use. Pero en todo caso, mientras un profesor no sienta que tiene estabilidad laboral, no sienta que tiene esa protección también de la institución, posiblemente se sienta inseguro, con lo cual no va a ser necesariamente un agente colaborativo con los alumnos. Y escuchándote, creo que eso es lo que se necesita. O sea, si verdaderamente vamos a crear agentes de cambio donde se abren espacios de exploración, cuestionamiento, tenemos que tener docentes suficientemente seguros de sí mismos para poder incluso admitir que de repente
no tienen la respuesta, sin miedo a que eso signifique que su trabajo vaya a estar en tela de juicio, porque toda exploración se hace más rica cuando aprendemos que no sabemos algo, porque nos lleva a saberlo, a descubrirlo, a buscarlo. Claro, además creo que eso debería de ser una motivación, Úrsula. O sea, cuando alguna vez algún estudiante en una clase me ha dicho, pero también se puede hacer por este otro camino, yo le he dicho, ah, mira tú qué interesante, no lo había visto así, pero solo sabe el hacer, ¿no? Entonces tú le preguntas, pero ¿por qué crees que lo ha querido hacer por este otro camino? Ahí sí no te lo puede decir mucho, porque para eso está el docente. O de repente sí te lo dice y de repente el docente no tiene la respuesta. Claro, pero Hay usualmente sí que me ha excepciones, pasado, pero sí entiendo lo que estás diciendo, claro. pero a lo que me refiero es, más allá que lo sepa, que no lo sepa, el docente está frente a un grupo de estudiantes porque tienen la expertise de la academia y tienen la expertise de la práctica, del haber trabajado en un entorno, porque usualmente ese es el perfil de nuestros docentes, de haber trabajado en un entorno comunicacional, de haber sido un comunicador. Es más, muchos de ellos siguen siendo comunicadores. Entonces, ahí está la riqueza, porque aprendemos mutuamente, Claro. ¿no? Y podemos, a partir de ese aprendizaje colaborativo y de comunidad, poder crear algo más interesante en la clase. Y esa discusión, esa parte donde probablemente, como te digo, salgan las cuestiones disruptivas, que esa palabra me gusta mucho porque yo creo que cuando algo se rompe es cuando probablemente tengas una construcción mucho más enriquecedora, ¿no? Cuando estamos siguiendo el mismo molde, el mismo molde. Y parte de eso es que también, particularmente, a mí me gusta conversar con los docentes mucho, ¿no? Porque sí, el estudiante es el centro de la educación, por supuesto, pero quien está ahí dando la batalla es el docente, Claro. ¿no? Y él es el que muchas veces podría indicarnos, o sea, yo te puedo hablar desde la parte académica, de la parte de estudio, hablar con los empleadores, con los egresados, etc. Pero, por ejemplo, nosotros al crear los sílabos, como especialistas, los creamos hasta cierto punto y luego conversamos con docentes que sean expertos en ese curso para ver qué tanto podemos incluir las innovaciones que estamos proponiendo, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que... Claro, es colaboración a todo nivel, ¿no? Que es lo ideal, una colaboración a todo nivel. Delicia, como tú sabes, yo podría seguir conversando contigo por horas y horas, pero se me han quedado varios temas todavía sobre el tapete, así que te voy a pedir que hablemos más sobre estos temas más adelante, pero quería cerrar compartiéndote unas citas que me parecieron interesantes, en realidad 4, y que me des un poco tu opinión sobre ellas. Entonces son, a ver, simplemente reacciona a ver qué te parece. Y una de ellas, nosotras dos hemos trabajado obviamente en medios de comunicación, en multiplataforma, etcétera. Además da la casualidad que hemos trabajado también en proyectos justamente de Walt Disney y encontré esta cita que me pareció extremadamente reveladora y dice, ¿no? Prefiero entretener y esperar que la gente aprenda algo que educar a la gente y esperar que se hayan entretenido. ¿Qué opinión te trae eso? Bueno, cuando alguien habla sobre un punto de vista, siempre hay que contextualizarlo, en qué época fue, ¿no? Porque creo que eso tiene mucho que ver, o sea, si Walt Disney lo dice ahorita, ahora en la educación, o sea, para que nosotros tengamos la atención del estudiante, hacemos cuestiones súper entretenidas, porque justamente ya no es una clase, es una experiencia del usuario. Es como si estuvieran entrando en una especie de proceso de inmersión. Entonces, la educación de antes probablemente era una educación de
escucha hablar al docente, todo lo que yo te voy a decir, apúntalo, escúchalo. Era otro tipo de educación completamente diferente. Yo creo que básicamente Walt Disney lo dijo por eso. Qué interesante, porque yo le doy otra interpretación totalmente distinta y es algo que he vivido en carne propia, que es esta fijación o esta prioridad que existe socialmente a entretener como sinónimo de distraer al ciudadano. Ujú. Y que en realidad, desafortunadamente, en muchos casos, nuestra sociedad está más preocupada en distraernos y entretenernos que en hacer que tengamos pensamiento crítico. Y sí entiendo que, y me parece muy interesante que tú le hayas dado la vuelta, que por supuesto que el entretenimiento puede ser una herramienta para el aprendizaje, pero cuando el entretenimiento tome lugar del aprendizaje, es Ah, que creo que perdemos todo, ¿no? Pero no, sí, me parece muy interesante que haya visto el otro punto de vista. Bueno, la siguiente, de Martin Luther King Jr. La función de la educación es enseñar a pensar intensamente y críticamente. bueno, ese señor se ha sido visionario completamente, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho también con el entorno en el que uno se desarrolla, ¿no? O sea, Mm, estamos hablando de una persona que estaba viendo las cuestiones de los derechos sociales, o sea, estaba hablando y estaba todo el tiempo pensando en comunidad, claro, ¿no? Entonces, yo sí creo que es correcto. Yo creo que el poder que nosotros le damos al estudiante del conocimiento es un poder gigante, sí. gigante. Por eso es tan importante el papel, como tú dices, del docente, porque Ujú. podemos formar a personas desequilibradas con conceptos que no tienen nada que ver, en este caso, con el entorno laboral, porque nunca hay que salir de que la universidad está formando profesionales Sí. para poder trabajar, o sea, eso no lo podemos negar, Ujú. pero como vuelvo a repetirte, para formar profesionales también tenemos que entender que estamos formando ciudadanos. Así es, así es. Y me parece, bueno, además es totalmente comprensible que la primera cita es dicha o atribuida a un empresario y la segunda a un actor social, ¿no? Entonces ahí también está la diferencia. Y bueno, la siguiente, de William Butler Yeats. La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. Por supuesto, cuando tú aprendes memorísticamente, cuando alguien te dice, haz esto y tú lo haces y no tienes una motivación, no tienes una justificación, solo lo haces por hacer como, como si fueras un robot, y eso hay que dejárselo a la IA, realmente no va a pasar nada en ti, o sea, yo creo que a ti te pasa, Úrsula, como a mí me pasa, el hecho de que hubo un momento en el que nuestras carreras se encendieron fuegos increíbles, ¿no? Dentro de la universidad y fuera de la universidad. Sí, Y eso hizo que nosotras podamos evolucionar como profesionales. Si no, nos hubiéramos quedado en el mismo sitio en el que comenzamos, ¿no? sí. O sea, sí respeto a la gente que no quiere tener fuegos, la respeto, pero tener una pasión por lo que haces y que te lleve cada vez a aprender más y a crecer dentro de eso, trae una satisfacción que al menos puedo decir por experiencia propia que es extremadamente gratificante. Ahora, si alguien escoge no tener fuego, también está totalmente en su derecho. Y bueno, la siguiente es mi favorita. Y eso, ojo, aquí quiero decir que yo sé que tú, Delicia, también compartes eso, porque en todo lo que haces siempre muestras gran pasión y compromiso. Pero bueno, la siguiente es mi favorita. El objetivo de la educación es convertir los espejos en ventanas. Y esto lo dijo Sidney J. Harris. Qué bonita frase, ¿no? O sea, claro, jamás la educación puede ser nuestro propio reflejo, Ujú. jamás. Nosotros Así. cuando damos una clase al estudiante, ¿no? Lo que estamos haciendo es tratando de abrirles las mentes. No queremos que sean como nosotros, queremos que sean mejores que nosotros, ¿no?
Entonces, Bien dicho. definitivamente creo que hay que abrir muchas ventanas en este país para que realmente En el podamos... mundo entero, en realidad, ¿no? O sea, en el mundo entero creo que es la hora de, precisamente, en vez de quedarnos como Narciso viendo nuestra imagen, nos conviene más mirar al mundo para tratar de entender nuestro entorno y nuestro lugar en él, ¿no? Sí, y eso es parte de las competencias que se buscan ahora, ¿no? Mm, El tema de todo lo que es responsabilidad social y sostenibilidad es un tema además que es parte ya de las empresas. Las empresas están buscando ISOs, acreditaciones con ese tipo de perfil. mm, Entonces, si nosotros no formamos profesionales ciudadanos que vayan orientados a ese perfil, no van a poder quedarse mucho tiempo en las empresas. claro, claro. Delicia, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, un placer y te tendremos nuevamente con nosotros. Gracias, Úrsula. Cuando quieran me invitan.